veníamos hablando de puntos importantes para esta semana. Santi, uno de ellos tiene que ver con el IPC del mes de mayo, que se va a dar a conocer mañana. Otro por cómo se van a definir las alianzas de los partidos políticos de cara a la carrera presidencial. Y mientras tanto, también la espera de también los dirigentes para ver qué dice el Fondo Monetario sobre la situación de Argentina. La resolución del Fondo Monetario acerca de los desembolsos, de las metas, algunas que por supuesto no se pudieron cumplir a causa de la sequía. Muchos nos preguntamos qué hubiese sido de esta Argentina sin esa sequía y con estos dólares que garantizaban el pago de junio al Fondo Monetario Internacional y los subsiguientes pagos más allá del acuerdo con el fondo. Pero lo que sí sabemos es que hay una letra chica del Fondo Monetario Internacional y que lo que preocupa es cómo va a condicionar ese acuerdo que ya de por sí desde el oficialismo, de una parte del oficialismo, ha generado bastante controversia en diferentes bloques acerca de cuánto va a condicionar el Fondo Monetario a lo que tiene que ver con la recuperación del salario, Claro. sobre todo, y lo que tiene que ver con la inflación, que es uno de los flagelos más importantes que tiene la Argentina. Si de cara al acuerdo estas dos variables se van a empeorar o de alguna manera van a mejorar, pero en un lapso que va a haber que aguantar. Vamos a hablar de esto con Hernán Lecher. Él es economista, director del CEPA, ya está conectado con nosotros. Hernán, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Bueno, veníamos analizando, ¿no?, lo que tiene que ver con este acuerdo. Se cree que se va a llegar a un convenio en el corto plazo, pero ¿cuándo se va a dar a conocer también esa noticia? Hernán, ¿qué información tenés vos? Mira, el 10 de junio arrancaba oficialmente la revisión, así que estamos en el periodo justamente de revisión. Ustedes bien mencionaban que estamos revisando la meta o el cumplimiento de las metas de marzo de este año, tiene prácticamente un atraso de casi 2 meses y medio, y esas metas en lo que tiene que ver con fiscal y lo que tiene que ver con la meta de reservas no se habrían cumplido. Digo no se habrían porque una posibilidad es que se rediscutan esas metas. Por ejemplo, la meta fiscal está asociada al nivel de la economía. Claro, con una economía que el propio fondo había estimado con una inflación del 80%. Si se digamos, reordena el PBI en base a la inflación estimada actual, probablemente la meta fiscal se haya cumplido finalmente. No la de reservas difícilmente sea así, pero bueno, el fondo también ha dicho en varias oportunidades que el problema de la sequía ha sido o es una realidad de la economía argentina, así que yo no tengo demasiadas expectativas de que el fondo vaya a decir que no hemos cumplido y no Claro. encuentre una eso. Lo que sí me parece es que no es suficiente para la economía argentina. Ustedes un poco mencionaban, bueno, qué puede pasar con el salario y demás. El problema que tiene la economía argentina está atravesado por la dinámica del acuerdo con el fondo, sobre todo porque es un acuerdo inflacionario, pero particularmente por el efecto de la sequía. La Argentina necesita como 20.000 millones de dólares. Para aquellos que suelen decir que el problema es el déficit y demás, bueno, es evidente que el problema que tiene la economía argentina es la dinámica bimonetaria de su economía. Y cuando no Claro. tiene dólares, tiene problemas por todos lados y particularmente en este momento con el tema inflacionario. Es más, hay otros indicadores de la economía real que siguen siendo positivos, la evolución de la industria, del empleo, pero el tema inflacionario se lleva, digamos, el primer lugar de las preocupaciones, básicamente porque a nadie le gusta ir a comprar al supermercado y ver que se han incrementado nuevamente los precios. Sin duda, ¿cómo se puede, lo que muchos economistas hablan de estabilizar la macro? No solamente los economistas, sino la oposición siempre plantea, hay que primero estabilizar la macro. Llevado al hombre de a pie, como vos, Hernán, sabés comunicar como gran comunicador, además de economista, ¿en cuánto tiempo se traduce eso y si se puede traducir directamente? Bueno, a mí me parece, perdón el término técnico, me parece medio una engaña pichanga esto de ordenar la macro. A veces, no digo que no haya que ordenar o que cuando la tenés, no sé, muy desordenada en algunas variables, evidentemente se te trasluce o se traduce a los efectos económicos de distintos aspectos. Lo que digo es que en general el que plantea eso dice hay que reducir el déficit.
cuando uno revisa el déficit de la amplia mayoría de los países del mundo, todos tienen déficit de niveles más o menos manejables, no muy lejanos a los de la Argentina, al contrario, diría que la Argentina está en una especie de punto medio. Entonces, me parece que hay que revisar un poco esas cuestiones. Insisto, no digo que vos no tengas que tener una macro manejable. Lo que digo es, me parece que hay otros componentes Claro. en la dinámica de la economía argentina que meten la cola y que no son necesariamente el Sí, déficit. Yo insisto, cuando vos tirás una serie larga de inflación, digo larga de 40, 50 años, encontrás un linkeo, una relación estrecha entre el tipo de cambio y la inflación. Es decir, cuando tenés problemas de dólares, tenés problemas inflacionarios, esto es lo que estoy diciendo. Entonces, hay que abordar esa problemática. Si vos planteás el déficit, bueno, el déficit, por ejemplo, no dice nada del efecto que tenés hoy como principal variable de tensión económica, que es la sequía. claro, No, claro. es más. Y además me parece que acá también hay que ser creativo. Puede ser que el ordenamiento, si querés, dándole la derecha a ese sector que dice eso, el ordenamiento o el supuesto ordenamiento macro sea condenando a los argentinos y argentinas a ser más pobres que lo que son hoy. Yo ese camino me parece que no, me parece que hay que ser un poco más creativos. En todo caso hay que pensar cómo, no sé, las 500 empresas en la Argentina principales que han ganado arriba o que han facturado 250 millones de dólares por año, tal vez pueden hacer un esfuerzo del 1% para reducir el déficit, Hernán, sin que nosotros lo paguemos, ¿no? más allá de eso, ¿no? Cuando se habla también del condicionamiento en relación al crecimiento de Argentina, la propia Cristina Fernández en una de sus últimas apariciones públicas mencionó lo que cree que tiene que ver con un consenso por parte de todas las fuerzas políticas para plantear lo que está pasando con el acuerdo con el fondo en términos no impagables. ¿Cómo crees que eso va a condicionar, en definitiva, también la otra corriente que va de la mano de eso, que hablan de años muy positivos para el futuro de nuestro país en relación a los recursos y a la posibilidad, ¿no?, de maximizar la producción? Mira, a mí me parece que el gobierno que viene tiene desafíos muy importantes, digamos, que trascienden los 4 años del gobierno, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la economía monetaria, la segunda con el acuerdo con el fondo. Es un acuerdo que cualquiera de las fuerzas políticas que gobierna la Argentina va a tener que rediscutir. Y a mí lo que me preocupa es que esa rediscusión no sea en detrimento de los argentinos y las argentinas. Claro. Agregando un poco en línea a lo que vos decías, Rocío, nosotros, porque quizás cuando uno cuenta así, dice, bueno, pero históricamente siempre tuviste problemas de dólares, entonces no tenemos solución y demás. Bueno, yo sí vislumbro que, por ejemplo, Vaca Muerta, el offshore o el litio pueden ser salidas estructurales a la problemática recurrente de restricción cambiaria que tiene nuestro país. Ahora, hay que hacer las cosas bien, porque también puede pasar que vos quieras liberalizar la economía, varios de los dirigentes opositores plantean esto, y que básicamente lo que te suceda es que los dólares, que significa vaca muerta, que es una especie de bolsa de dólares metida bajo la tierra, se te vayan como agua entre los dedos. Es decir, que no logres que esos dólares resuelvan la matriz económica de la Argentina y finalmente que vos puedas tener un salario más alto, es decir, que los argentinos podamos vivir mejor, porque en definitiva es lo que creo que estamos discutiendo, ¿no? Me quedo con el análisis que hiciste de inflación cuando faltan dólares. Cuando faltan dólares, el cepo es algo sumamente necesario. ¿Qué opina el fondo respecto al cepo cambiario? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nos entregaron el préstamo en el anterior gobierno, no había cepo y no había control de que lo que estaban entregando no se vuelva a ir. ¿Qué opina el Fondo Monetario sobre el cepo cambiario en la Argentina? Bueno, en general la postura del fondo es más bien la de liberalizar la economía, es decir, que no haya restricciones de tipo cambiario. En términos generales esto es así, de hecho, vos lo ubicás bien, en el momento de la entrega del crédito, no le piden al gobierno que pongan ningún tipo de restricción. Sin embargo, en 2019 es el propio fondo el que le dice, como dirían los pibes, te nota mucho, poner restricciones porque básicamente todos los dólares que te estoy dando se fueron digamos, como sin ton ni son. Si quiero o pensar un poco mal, la verdad que uno podría identificar que en el apoyo del propio fondo al gobierno, en el origen estaba esta decisión
de que los dólares que vinieron a nuestro país se fugaran o dieran salida, para ser preciso, a los fondos que habían venido a hacer tasa acá en la Argentina. Con lo cual, ahí es un problema mucho más serio, porque el fondo tiene expresamente prohibido hacer eso. Claro. Con lo cual, y la revisión del propio fondo dio pruebas de esto, lo dijo Claver Carone, lo dijo Macri, y lo dijo la revisión del fondo, que básicamente los dólares se fugaron. Bueno, eso está prohibido por la Carta Orgánica del Banco Central, más allá de la postura que puedan tener, insisto. En general tienen una visión más liberal, pero en el caso de la Argentina era una salida indiscriminada de dólares que terminó. Claro, cuando se fueron los 45.000 millones de dólares, le dijeron, bueno, ahora sí ponen las restricciones. Lo deberían haber hecho al inicio, ¿no? Claro, claro. Hernán, y volviendo también sobre estas horas decisivas para la revisión de este acuerdo, en contraposición a eso también analizábamos qué le va a pedir el fondo, ¿no? al gobierno nacional. ¿Será acelerar la devaluación? ¿Será en qué sentido te parece que va a ir, ¿no? Esas cuestiones que pida para, en este caso, aprobar esta revisión. No sé, desconozco los matices particulares del acuerdo o de las discusiones en este momento. Lo que he visto hasta ahora es que básicamente el comportamiento del fondo ha sido particularmente extorsivo con la Argentina. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que identifica que el problema es la sequía, pero solo está dispuesto a discutir la meta de reservas, que evidentemente la sequía te impide conseguir los dólares suficientes para cumplir la meta de reservas. Pero no solo eso, también te impide cumplir la meta fiscal. La recaudación de los derechos de exportación cayó 75% en términos nominales. Es decir, es una caída estrepitosa, lo cual hace que también sea imposible cumplir la meta fiscal, salvo que hagas un ajuste, pero recontraferoz, lo cual es un sinsentido. Pedirle eso a la Argentina básicamente es un sinsentido. No creo que el gobierno pretenda recorrer ese camino. Y insisto, me parece, cuando en algún momento algunos que éramos muy críticos del acuerdo con el fondo decíamos esto, decíamos, miren, la revisión trimestral es una pistola en la cabeza de la economía argentina, nos referíamos a esta cuestión. Ahora que tenemos un problema de la sequía, bueno, te están a punto de gatillar todo el tiempo si vos no cumplís este tipo de cuestiones, ¿no? Yo espero que el Fondo Monetario sea acorde a lo que viene diciendo y atienda el adelantamiento de los desembolsos y acuerde metas razonables para la Argentina. Con Macri fue muy indulgente. En la primera revisión en septiembre del 18 no había pasado ni sequía, ni pandemia, ni guerra, nada, absolutamente nada. Sin embargo, premiaron al gobierno de Macri con 7.000 millones de dólares más y adelantamiento de desembolsos. Ahora juegan a la escondida. Bueno, llama la atención. Hernán, vamos a algo mucho más de a pie. ¿Qué pasa si Argentina y Egipto se juntan y dicen, mira, la verdad es que te voy a pagar como pueda sin condicionamiento? ¿Cuáles serían los problemas que enfrentaría la Argentina condicionando el 70% de la capacidad prestable que está entre Argentina y Egipto al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que algunos intentan sugerir? No le paguemos al fondo para poder salir de donde estamos. La Argentina tiene que renegociar. Y yo creo que hay que hacerlo pensando en la soberanía y en la independencia económica. Es decir, si se junta con Egipto y plantean, miren, nosotros estamos en condiciones de pagar bajo estas circunstancias, a mí me parece que es un camino para recorrer. Yo creo que esa renegociación tiene que ser, por ejemplo, atada a los dólares disponibles que tiene la economía argentina. Es decir, tiene que estar atada en buena medida al saldo de la balanza comercial. Para mí, debería además correr la injerencia del Fondo Monetario en la dinámica o en las decisiones de la economía argentina. Yo no conozco ningún país que cuando el fondo se metió le haya ido bien. Al contrario, acá a la Argentina le fue bien cuando le pagó y se deshizo del fondo. Entonces, y cuando se deshizo del fondo le pagamos al fondo. Con lo cual, fíjense, parece casi insólito, pero da la impresión que defendemos mejor los intereses del organismo cuando nos corremos del organismo que cuando le damos bola. Entonces, me parece que esa renegociación hay que hacerla de todas formas y hay que hacerla con mucha firmeza. Yo nunca estuve de acuerdo con que la Argentina aceptara las condiciones que en principio le pretendía imponer el Fondo Monetario, que era elegir en la góndola la oferta de lo que había, ¿no? Entonces, lo máximo que podía elegir era un programa 10 años con las características actuales. Bueno, así no fue. Claro, No y es y el llamativo. fondo había incumplido todo, ¿no? Previamente. Claro. Es decir,
uno podía ir a negociar diciendo, pará, vos incumpliste todo, ¿por qué ahora yo tengo que elegir entre las opciones que hay si vos incumpliste todo? Bueno, si incumplamos también, digamos, busquemos un mecanismo de negociación que nos lleve este pago a 30 años tal vez. Y lo llamativo es que hubo un informe de Guillermo Calvo y varios economistas donde planteaban que si no estaban en condiciones de poder cumplir con las metas, con las reservas, se pagaría un poco más de tasa, que para la Argentina pagar un poco más de tasa en toda la vorágine que se paga, no solamente en dólares, sino en pesos, con el revolving de los pesos y con la tasa que tenemos hoy de Cronimpec y de inflación y de devaluación, no sería tan significativa un cambio de tasa momentánea hasta poder pagar. Sin embargo, el fondo no le pareció buena esa idea y sigue queriendo controlar las metas de inflación. Bueno, a mí me parece importante que el conjunto de los argentinos y las argentinas, aquellos que nos están viendo, puedan identificar, entender que eso que hace el fondo le pega en su bolsillo. Claro, Cuando el fondo te condiciona todo el tiempo, tensiona sobre las cuestiones cambiarias y eso se refleja en la góndola. Es decir, el condicionante del fondo, o el fondo es un condicionante importante para tu vida cotidiana. Ni que hablar del acuerdo, que entre otras cosas, yo quizás el común de la gente no lo sabe, pero el acuerdo exige que las tarifas sigan la evolución de la inflación. Con lo cual, si tenés una inflación más, todo el tiempo te está tirando para arriba eso, claro, claro, ¿no? Las claro. tarifas, el tipo de cambio. Cuando vos querés bajar la inflación, habitualmente desde el mundo de la economía decimos, tenés anclas habituales. ¿Qué son las anclas? Hay cosas que te tiran para abajo. Bueno, a ver cuáles son. Bueno, el tipo de cambio. Yo aprecio el tipo de cambio, entonces intento generar el efecto contrario. O lo mismo las tarifas. El fondo no me deja. Claro, ¿Entiende? claro. Es decir, me obliga a que impulse de alguna medida, en alguna medida, la inflación al alza, con lo que significa en términos directos, porque el aumento de las tarifas te pega, tenés que pagar la luz, pero además con lo que significa en términos de mediatos, es decir, en la inflación futura, ese efecto constante de remarcación en esos rubros que el fondo no Sí. te deja tirarlos para abajo. Hernán, te agradecemos mucho este análisis que hiciste en la pantalla de Canal E. Un abrazo para ustedes. Otro para vos.